Buenas tardes, ingeniero. Nosotros somos el grupo número 8, el cual ya está conformado por Yandere Alejo, Tairón Guarderas, Diego Vivanco y mi persona Kevin Armijos. Bueno, el presente informe de ingeniería está relacionado directamente con el trazado, con el diseño que se está haciendo de la nueva vía que existe entre el límite provincial de Loja, Zamora Chinchipe hasta la Reserva Arcoíris, para lo cual se van a establecer primeramente los parámetros de diseño, tal como son la categoría del terreno, la topografía, el peralte máximo, el radio mínimo, el bombeo, el ancho de calzada y el ancho de carril. Esto se manifiesta que la vía diseñada es de categoría 1 montañosa, para lo cual su velocidad de diseño correspondiente es de 60 kilómetros por hora y se mantiene un peralte del 8%. Bueno, para el trazado planimétrico a partir de la alternativa 3 que fue elegida anteriormente por el método de Bruce, será sometida a ciertas modificaciones en las curvas espirales de transición para obtener los valores requeridos de los radios mínimos y máximos permitidos de acuerdo al alineamiento que se ha trazado, y de esta manera conservar el peralte del 8%, valor que da acceso a los conductores para que tengan una mejor circulación mientras manejan y este no lo bote fuera de la vía. Además, se calcularán las longitudes de las espirales y las longitudes de las entretangencias con referente a sus longitudes mínimas y máximas. Por otra parte, se hará la evaluación de consistencia, el cual existen tres criterios de consistencia, pero en este caso específicamente se trabajará con el criterio número 2, en el cual el criterio analiza las velocidades de diseño y hace una diferencia entre velocidades para de esta manera poderlos establecer bajo tres condiciones: condición buena, condición aceptable y condición mala. El propósito de este proyecto y de este rediseño de vía es de generar y dar una opción de una nueva alternativa, de una nueva vía, para que ésta tenga una mejor accesibilidad por parte de los conductores y estos puedan llegar a sus destinos, puedan tener un manejo tranquilo y seguro. Bueno, y con lo que concierne, se empezará a hablar sobre lo mencionado anteriormente, previo a esta introducción. Bueno, el diseño geométrico horizontal. Como una introducción tenemos que para obtener el diseño de carretera se proyectará sobre un plano horizontal los elementos tanto como son los puntos, las líneas, las curvas y las superficies. En el apartado de la categoría de la carretera se le establece que es de tipo 1. Esto se lo define de acuerdo al tránsito proyectado, valor que ya fue obtenido anteriormente, para lo cual el tráfico proyectado está establecido entre el rango de 3.000 a 8.000 vehículos. Por lo tanto, la clase de carretera es de tipo 1. Y aquí en el lado izquierdo se encuentran los parámetros que ya los mencioné anteriormente, del que serían los parámetros de diseño. Es una tabla de resultados. Pendiente y ancho de calzada. La pendiente se la define de acuerdo al INVIAS 2008, para lo cual, para un tipo de carretera montañoso, las pendientes longitudinales frecuentes estarán comprendidas entre un 6 a un 8%. En este caso se trabajará con el valor mayor, es decir, con el 8%. Y el ancho de la calzada se la define de acuerdo a la AASHTO 2011, para la cual se lo define de acuerdo a la velocidad de diseño. En este caso, la velocidad de diseño es de 60 km por hora, es de tipo colectora y el tránsito promedio diario anual es mayor a 2.000 vehículos. Por lo tanto, el ancho de la calzada será de 7.2 metros, es decir, que el ancho del carril será 3,6 metros respectivamente. Cunetas y zona de carretera. Al tratarse de una zona montañosa en donde las lluvias son bastante recurrentes, es de suma importancia que se cuente con un sistema de drenaje, para lo cual los autores han desarrollado en el programa AutoCAD el diseño y las medidas para este tipo de cuneta que se ha implementado en el diseño. La zona de camino debe de considerar ancho para los desagües longitudinales, zona de carretera comprendida entre 3 a 5 metros para los servicios y espacio de ampliaciones futuras. Aquí se obtiene una tabla de acuerdo a la categoría del camino. En este caso, como es de categoría 1, los anchos mínimos de la zona de camino, zonas rurales será igual a 120 metros y zonas urbanas será igual a 150 metros.
Velocidad de diseño. El cálculo de la velocidad de diseño está ligada principalmente a la topografía, en donde se creará la vía. Esto con el objetivo de brindar seguridad en cualquier tipo de vehículo. Se le establece de esta manera, tipo de carretera. En este caso es una tipo de carretera colectora porque une con otras carreteras, con otras vías. Es montañosa, por lo tanto se define que la velocidad de diseño a utilizar será de 60 kilómetros por hora, para lo cual nosotros se quiere que para un futuro esta suba de categoría. Velocidad específica. Se la define por medio de la tabla del Envías 2008, en donde se le asignan las velocidades específicas a cada curva horizontal de acuerdo a la velocidad específica de la curva anterior, las entretangencias y el ángulo de deflexión. En este caso se trabajará a partir de la parte que se está señalando porque la velocidad de diseño es mayor a 50 kilómetros por hora. Dicho esto, se establece la velocidad, las velocidades finales, en donde se establece la velocidad en el sentido de ida, en el sentido de vuelta y finalmente se elige la mayor en estas dos, siendo así la velocidad específica final en cada curva. Peralte. El peralte mínimo a utilizar es del 8%, debido a que García 2022 manifiesta que Ecuador, al ser una zona que no está expuesta continuamente a hielo y deshielo, se lo reconocería como un valor máximo razonable para la tasa del peralte. El caso que se estudiará es el caso número 3. Otro parámetro de diseño es el radio mínimo. Este es un valor límite para la curvatura de una carretera donde la velocidad de diseño haya sido especificada. Este radio de curvatura se fundamenta principalmente en brindar comodidad al conductor y de esta misma manera seguridad contra los derrapes o vuelcos de vehículos que se pueden suscitar. Esta se determina mediante la fórmula expuesta aquí, en la cual tenemos la velocidad de diseño, la tasa de peralte, el factor de fricción lateral máximo. Se determinó que la tasa máxima de peralte del 8%, esto fue previamente antes expuesto, así mismo como las velocidades específicas de 60 y 70 kilómetros. Con los cálculos realizados se determinó que los radios mínimos son de 113 metros y 168 metros respectivamente. También tenemos el bombeo. Esta es una inclinación que permite la evacuación del agua acumulada hacia afuera de la calzada. Esta se determinó mediante la siguiente tabla, en la cual, como al ser nuestra vía una pavimentada, se determinó que es del 2%. También tenemos la transición del peralte. Al tener establecido un ancho de calzada de 7,2 metros, se procede a calcular la transición de peralte a medida que la tangente de la calzada se conecta directamente con la curva. A la izquierda tenemos el gráfico con el cual se puede representar y a la derecha una de nuestras curvas, la cual sería la número 3 de nuestro alineamiento. A continuación tenemos el trazado planimétrico. Este se trazó teniendo en cuenta todos los datos previamente mencionados. Dentro del trazado planimétrico tenemos las curvas horizontales. Estas son curvas simples con arcos de circunferencia, las cuales tienen un radio y dos tangentes de dos rectas consecutivas. Para realizar este diseño se define previamente el punto de intersección entre los alineamientos y asimismo el inicio de la curva. Esta curva tiene diferentes elementos como el PC, que sería el principio de la curva, el PT, el principio de la tangente, asimismo otros como el radio, la tangente subtangente, la longitud de curva, la cuerda larga, entre otros. También tenemos las curvas espirales de transición. El emplear una curva de transición en el tramo de la recta y una curva circular permite que la trayectoria del vehículo no experimente cambios tan bruscos, debido a que gradualmente se irá pasando de un radio infinito de la alineación hacia un radio constante de la circunferencia. La longitud de espiral sirve para definir la longitud de la espiral. Este valor se debe encontrar en un rango mínimo y un máximo. Aquí tenemos las fórmulas para ambas. En la longitud mínima de la espiral, esta se define haciendo el uso de dos ecuaciones. La primera se encuentra en función a comodidad del conductor y la segunda en la posición lateral del vehículo. Y en la longitud de espiral máxima, esta permite calcular la longitud respecto a la longitud de la curva circular, debido a que esta puede confundir al conductor sobre la apariencia de la curva que se aproxima.
Y por último tenemos la longitud del desarrollo del peralte. Este valor es el más importante debido a que en el diseño se busca que el desarrollo del peralte se realice a lo largo de la espiral. Por lo tanto, la longitud de la espiral debe establecerse igual a la longitud del desarrollo del peralte para que de esta manera se pueda obtener un resultado satisfactorio. Aquí tenemos la fórmula. Y aquí tenemos la siguiente tabla en la cual exponemos cada una de las 16 curvas y los cálculos que se realizaron. Como resúmenes y conclusiones tenemos que en este capítulo se contó con 16 curvas de transición con un peralte del 8%, además de unas velocidades específicas entre el 60 y 70 kilómetros. Además, se cumplió con los valores mínimos y máximos de entretangencia, tomando en consideración que para velocidades de 60 se tiene espirales de no menos de 85 y unas entretangencias de no más de 900 metros, y para velocidades específicas de 70 kilómetros no menos de 100 metros y no más de 1050 metros en cuanto a las espirales. Bueno, continuando con la consistencia del diseño, lo primero que se debe establecer son los criterios de consistencia, en el cuales son tres. El criterio 1 se basa en encontrar la diferencia entre la velocidad de operación y la velocidad de diseño. Continuando con el criterio 3, pues este se encarga de establecer una diferencia entre el factor de fricción lateral demandado y el factor de fricción lateral del diseño. Y finalmente el criterio 2, que es el más importante y en el cual se enfocará nuestro proyecto, que es el que se encarga de encontrar la variación de velocidad entre elementos geométricos continuos, como sería la curva de la entretangencia. Por lo tanto, si esta variación de velocidad es menor a 10 km por hora, será bueno. Si se encuentra en el rango de 10 a 20, pues es aceptable. Y si supera los 20 km por hora, pues es malo. Teniendo en cuenta esto, procede a hacer el cálculo de perfil de velocidades. Esto se lo lleva a cabo mediante la utilización de ecuaciones calibradas de predicción de velocidad de operación. Estas ecuaciones fueron tomadas a partir del artículo del ingeniero Yasmani García y Fabricio Alberca. Con estas ecuaciones, pues se determinó primeramente la pendiente, la cual al ser un alineamiento montañoso, pues es un poco accidentado y variaba un poco la pendiente, pero se encontraba dentro de los rangos de 6 a 10% y de menos 10 a menos 6%. Por lo tanto, pues se utilizaron las ecuaciones 2, 7, 8 y 13 para curvas y entretangencias. Continuando pues con el cálculo analítico de la consistencia, lo que se tiene también son el cálculo de la entretangente mínima y de la entretangente máxima. Con las siguientes fórmulas, pues, y obtenidas a partir de la entretangente del Civil 3D, se hizo una comparativa con los cálculos y pues se determinó el caso. Teniendo en cuenta que el caso 1 pues es que la entretangente sea menor que la entretangente mínima calculada, pues no se dio en nuestro alineamiento, por lo tanto se lo descartó. Mientras tanto que hay tramos que se trataron del caso 2, pues en donde nuestra entretangente sí superaba a la entretangente máxima, y tramos donde la entretangente se encontraba entre la entretangente mínima y máxima. Continuando con ello, pues procedió a hacer el cálculo de ida y de vuelta. Entonces, en donde este análisis, pues al establecer las ecuaciones calibradas, se obtuvo pues las velocidades de la curva y las velocidades de la entretangente. Dependiendo pues del caso, se estableció pues las variaciones, ya que si se trata del caso 3, pues se establece una variación entre la velocidad de la curva y la velocidad de la entretangencia, teniendo una condición de buena. Y asimismo, pues la velocidad de la entretangencia menos la velocidad de la siguiente curva, y así sucesivamente. Pero si se trata del caso 2, pues al tener el caso 2 tiene que llegar a una velocidad deseada, entrando desde la primera curva hasta llegar a la otra curva y superando ese valor. Entonces, lo que se debe hacer es entrar con una velocidad, llegar hasta una velocidad deseada de 95.4 km por hora que está establecida en el libro guía para alineamientos montañosos, y de ahí llegar a la velocidad de la siguiente curva. Esto quiere decir que nosotros establecemos una variación entre la velocidad de la primera curva menos los 95.4 kilómetros y se obtiene la
primera variación, y la segunda variación pues de los 95.4 kilómetros por hora a la velocidad de la siguiente curva, teniendo la segunda variación de una de condición de buena, tanto de ida como de vuelta. Finalmente se tiene el perfil de velocidades en ambos sentidos, como lo pueden observar, y aquí se establece pues que las curvas y las entretangencias, las velocidades de operación, y con ello pues se determina que la entretangencia se encarga de disminuir la velocidad con la que viene de la curva. Y esto permite que entre el conductor de mejor manera a la siguiente curva. Eso es todo. Planos. Los planos nos permiten tener una mejor visión sobre los elementos geométricos en la topografía del terreno. Los planos van a permitir presentar los resultados de una manera más estética, pero sobre todo que sean entendibles para ser ejecutados en obra. Mediante estas 4 ilustraciones quisiera demostrar cuál es la importancia de unos buenos planos. Unos buenos planos van a ser entendibles para el ingeniero vial. De esta manera, este va a proceder a ejecutarlos en obra. Y luego de ejecutarlos en obra, va a tener un correcto diseño geométrico, bien elaborado en base a los planos. Y ahí no termina todo. Si se tiene un buen diseño geométrico, se va a tener una buena carretera, por lo tanto el conductor se va a sentir cómodo y seguro al momento de transitarlo. En el capítulo de los planos se tiene una carátula, la cual contiene información de la carretera que se va a rediseñar, el tramo y su índice, donde pone que va a ir la carátula, la planimetría general y peralte y el diseño geométrico horizontal cada 900 metros, y además de 2 ilustraciones donde se puede observar el área del proyecto y la zona de influencia del proyecto y la carretera de primer orden y de segundo orden. A continuación tenemos la planimetría general y la transición del peralte. En la planimetría general también podemos observar todos los elementos geométricos del diseño, el número de curvas, su abscisado cada 50 metros, los PI, las entretangencias, los tipos de curva y todo esto. Y además tenemos la representación del diagrama de transición del peralte. Podemos ver cómo se da la transición del peralte en cada una de las curvas. A continuación haré una exposición general de la plantilla de los planos, cómo se presentó los planos. En la parte superior tenemos 2 curvas en donde se puede ver su abscisado de igual manera cada 50 metros, sus elementos como son el TE, el ET. También podemos observar las cotas del modelo digital de terreno, y en la parte inferior también tenemos su transición de peralte de estas 2 curvas, en donde el borde izquierdo de la calzada está de color rojo, el borde derecho de la calzada de color azul y el eje central de la calzada de color naranja, y se puede ver aquí su transición. Además tenemos su perfil de pendientes. Este perfil de pendientes y transición de peralte es lo que se da en estos 900 metros del tramo. Además, en la plantilla para la presentación tenemos el logotipo del Ministerio de Transporte y Obras Públicas, el logotipo de la UTPL, tenemos quién lo elaboró, el grupo 8, y además cada participante del grupo 8, quién lo revisó, tenemos el componente, tenemos el título del proyecto, que es el rediseño del tramo, también tenemos que desde dónde a dónde va el abscisado. En este caso va desde 18.040 metros a 18.940 metros. Tenemos que es el plano 12 de 14, tenemos su escala, sobre todo, que es muy importante, y ese tipo de detalles. No voy a presentar todos los planos que se enviaron o que se encontraron del proyecto, simplemente presentaré el plano del inicio del alineamiento, en donde se tienen los componentes que se indicó anteriormente, y el último plano en donde se ve la finalización del diseño, en donde se tiene igualmente la parte de la transición, del peralte y su perfil. Por último, como una conclusión general, tenemos que se ha logrado realizar correctamente el diseño geométrico horizontal, considerando todos los requisitos normativos que debe tener para que sea un diseño seguro. Además, este alineamiento no fue diseñado para un tipo de vehículo, sino para los diferentes conductores, que son los que tendrán la experiencia de circular por la futura carretera, a pesar de que todavía para que culminar la carretera nos falta el diseño geométrico vertical. Ya en este diseño geométrico vertical se consideran estos factores. Por lo tanto, se busca que el conductor se sienta cómodo y seguro al momento de transitarla, y así haber logrado diseñar una carretera segura.